nuestro amigo Magíster Luis Roldán González de las Cuevas, que si bien es español y en este momento está desde Granada con nosotros, gracias a las telecomunicaciones y al Zoom, y podemos verlo. En realidad, él vino pequeño a la Argentina, cursó todos sus estudios primarios, secundarios y universitarios en Mendoza, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo, estuvo muchos años devolviéndole al país, digamos así, con su trabajo acá en Argentina, y luego regresó a España, donde se diplomó en educación a distancia, es máster en marketing estratégico, también máster en neurociencia aplicada, es director de ESCO e Universitas, Escuela Internacional de Neurociencia Aplicada en España, y es presidente fundador de Advanced Management Spain, gerente de la Universidad de Congreso Argentina, socio fundador de Roldán Asociados Argentina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre tantos etcéteras está la creación por su cuenta del método DS3 para la gestión de calidad y mejora continua. También es creador del programa Mentor de formación y asesoramiento y otras del mismo nivel. Y es autor del libro 10 pasos para aumentar su rentabilidad, método DS3. Puedo seguir leyendo, pero vamos a darle la palabra a nuestro querido amigo Luis Roldán para que hoy nos hable de neuroliderazgo en las organizaciones. Adelante, querido amigo. Muy bien, gracias. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por haberme invitado. Vamos a abordar entonces este tema de neuroliderazgo en las organizaciones, que suena, primero, como novedoso, ¿no? De escuchar de liderazgo y de hablar de liderazgo y saber de liderazgo, seguramente todos en algún momento hemos leído y hemos visto y hemos asistido a conferencias sobre liderazgo. Entonces, estamos en algo novedoso. Es cierto que lo neuro está de moda, ¿sí? Pero como suele ocurrir en las que son modas, pero que en el fondo tienen una base seria, una base potente como es la neurociencia, luego se separa la paja del trigo y todos los vendedores de humo de los neuro esto, neuro otro, no me van a creer, pero el otro día leía neurogolf. De verdad, es que, a ver, bueno, tiene una lógica. Pensemos en lo siguiente, que en realidad toda actividad humana tiene que ver con nuestro cerebro. Entonces, cualquier actividad le puedo poner neuro, ¿no? Puedo ponerle neuroandar en bicicleta, puedo ponerle neuro, da igual, ¿no? Sobre todo es neuro. Entonces, pero de eso se agarran muchos y con muy poca base científica. Bueno, a mi mujer. Bueno, distinto. Sí. Neuro, a mi mujer le podemos poner. Neuro. Bueno, el tema está en que, como decía, se va a separar la paja del trigo y quedará aquello que es realmente válido y que es mucho. En estos últimos 25 años se ha avanzado en neurociencia lo que no ha avanzado en toda la vida, sobre todo gracias a las tecnologías donde podemos estar mirando el cerebro, las neuroimágenes o cualquier otro tipo de las nuevas tecnologías. Pero bueno, entremos entonces ya en el tema. Vamos a entendernos primero, ponernos en lo que es la base de esto y hablar primero un poco de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, todos los que están ahí, tener una idea de lo que es el liderazgo, que sea una idea intuitiva. ¿Sí? Esto es liderazgo, bueno, liderazgo es, sí, bueno, alguien dirá liderar gente, bueno, conducir gente, vale, conducir grupos, sí, no, bien. Yo les voy a proponer una definición, que es una definición de andar por casa, una definición propia y sencilla. Liderar es motivar a otros a que adopten una determinada actitud voluntariamente. Ajá. Les puedo asegurar que hay millones de definiciones de liderazgo, millones, depende de los enfoques. Vamos a ver en un momento algo.
Pero de aquí lo importante es sacar los tres conceptos clave. Motivar, actitud y voluntariamente. Claro, si nosotros entendemos qué significa esto que vemos ahora, esta escala o esta cascada de la motivación en adelante, podemos entender por qué en la definición dice motivación, porque las motivaciones generan actitudes. Las actitudes generan comportamiento. ¿No? Y finalmente los comportamientos generan acción. O sea que si yo desde la base no estoy hablando de que un líder tiene que motivar, ¿sí? Y esa motivación genera actitud. Fíjense que ya estamos hablando del líder en un sentido muy amplio. No tiene por qué ser una persona que se proponga y que lo haga ex profeso. Simplemente tiene seguidores. Hay gente que lo sigue, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones. Está motivada y entonces tiene una actitud definida. Las actitudes pueden ser de signo positivo o de signo negativo, pueden tener distinto grado e incluso distinta intensidad dentro del grado. Cuando hablamos de liderazgo, siempre hablamos de una actitud en dirección positiva, obviamente, en mayor o menor grado o en mayor o menor intensidad, pero en dirección positiva. Por eso es que en esta brevísima y tal vez no muy académica definición, pongo motivar, actitud y voluntario. En el momento que es motivacional, es voluntario. Entonces ahí nos vamos haciendo una idea de decir, bueno, ya veo por dónde va. La palabra, por ejemplo, si dijera la palabra mandar, ya no me encaja mucho aquí, ¿no? Ordeno y mando, no suena. No suena, es para otras estructuras, es para otra cosa, pero no para cuando hablamos de un liderazgo en general, y sobre todo cuando estamos hablando, que es en lo que nos vamos a enfocar, el liderazgo en las organizaciones. ¿Sí? Y sobre todo nos estamos refiriendo al liderazgo en las organizaciones empresariales, ¿no? Pero no pueden ser organizaciones sin fines de lucro también, por supuesto que sí. Pero digamos que no son estructuras específicamente jerárquicas como puede ser el ejército, la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro contexto diferente en el que nos vamos a enfocar. Vamos a ver. Les voy a contar una historia. Creo que con esto vamos a entender algunas cosas. Historia del campo. Sí es verdad que se llamaba Carlos, ¿sí? Pero la fotografía no es, obviamente es un avatar. ¿Sí? Le pedí permiso, sí, hace ya mucho tiempo le pedí permiso, él me contó esta historia, y dije, dame permiso para repetirlo. Bueno, pero igual si no pones mi fotografía, mejor. No es la fotografía de Carlos. Bien. Me tocaba estar hablando del tema de liderazgo a un grupo gerencial de una empresa aquí en España, y una empresa de nutracéuticos, es decir, alimentos con añadidos de, vamos, con omega 3, con etcétera, lo que pudiera ser. Bien. Y hablando de liderazgo, este muchacho Carlos quiso compartir con el grupo. Trabajábamos en talleres, no eran conferencias magistrales, eran talleres. Entonces, en el taller quiso compartir su historia. Se la cuento brevemente. Este muchacho lo ascienden en la empresa, un muchacho joven, lo ascienden en la empresa por sus méritos. Realmente, él estaba en el área comercial. Y trabajaban principalmente con médicos. Eran como si fueran visitadores, de cierta manera, visitadores médicos. Trabajaban con médicos, porque al hablar de alimentos, de nutracéuticos, pues siempre estaban trabajando con ese colectivo. Bueno, y Carlos lo asciende muy joven.
lo ascienden muy rápido y se encuentra de pronto con un grupo de vendedores y resulta que, claro, en ese grupo de vendedores había vendedores mayores que él, con más historia en la empresa. Él había entrado relativamente poco, pero bueno, había hecho tantos méritos que habían considerado que estaba muy bien el ascenderlo, el ponerlo en un cargo de ya directivo, en cierto modo. ¿Qué pasó? Uno empezó a trabajar con sus objetivos. Era muy metódico, muy trabajador, muy técnico. Era muy técnico. Entonces él empezó a trabajar muy técnico, muy riguroso, muy trabajador. Estaba muy bien. Vendía muy bien, estaba superando muchos objetivos. Pero un día lo llama la gerente de recursos humanos, una psicóloga. Y dice, Carlos, mira, ¿puedo hablar contigo y tal? Sí, ¿no? Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Le dice la gerente de recursos humanos. Muy bien, los números van fenómeno, está todo muy bien. Dice, ¿los números van bien? Sí, sí, van muy bien. Ahora, ¿no te has dado cuenta de una cosa? ¿Qué? Que uno de tus vendedores te está reemplazando. ¿Cómo reemplazando? ¿Cómo que me está reemplazando? Sí. Está teniendo más predicamento que tú entre los vendedores. Contaba Carlos, pero vamos a ver, pero claro, empezó a pensar, a atar cabo y dice, bueno, la verdad que este muchacho se llamaba Guillermo, la verdad que Guillermo, bueno, sí, tiene ascendencia sobre los vendedores y a veces en algunas cosas sí, es verdad, me he dado cuenta que le hacen más caso que a mí. Eh, siguieron hablando con la gerente de recursos humanos y finalmente acordaron en que tenía que hacer algunas acciones para ganarse a la gente. Le habían dado el puesto de gerente de ventas, pero no se lo había ganado. Y aquí ya tenemos algo clave de liderazgo. Por suerte le fue bien. Después cambió de empresa y tal, pero le fue bien personal. Pero aquí ya tenemos algo para aprender. No se puede esto con otro. Perdón. El liderazgo no se otorga. No son galones que te ponen. El liderazgo se gana. Y se gana con esfuerzo. Y con un enfoque dirigido. Y equilibrando dos cosas. La tarea y la relación humana. ¿Qué había pasado con Carlos? ¿A qué se había dedicado Carlos? Muy bien, por cierto, pero ¿a qué se había dedicado? A solo una de las facetas, solo una, a la tarea. Estaba orientado y enfocado en la tarea, pero no estaba enfocado ni orientado a la relación humana. Y aquí ya tenemos dos factores que pueden definir a un líder. El líder se gana su puesto. Por la razón que sea, vamos a profundizar un poco, pero se lo gana. No se otorga. Primera moraleja. Ahora, resulta que en este tema del liderazgo hay muchas preguntas, muchas se contestan, muchas son motivo de debate, muchas son cuestiones novedosas, como cuando nos empezamos a plantear la parte de la neurociencia. Este es el grupo de preguntas, estas son las preguntas. ¿Qué es y cómo funciona el liderazgo? ¿Es un rasgo genético? ¿Se puede aprender? ¿Cuál es el perfil de un líder? O casi
El perfil tiene un líder, perdón, el líder tiene un perfil, el líder tiene un perfil definido. Esas son preguntas que se han venido haciendo a través del tiempo, pero eterno. Es un debate eterno que todavía continúa, por supuesto. Ahora, para colmo, entra un nuevo factor y dice, la neurociencia también puede aportar algo, ¿no? Caramba. Eso antes no lo teníamos en cuenta. Es algo más que se une al debate. Interesantísimo debate, desde el momento en que es un debate que trata sobre el ser humano, que tiene que ver con aspectos sociales, con aspectos psicológicos, sumamente complejo y por lo tanto tampoco exacto. No es una ciencia exacta. Vamos a ver si nos vamos contestando algunas de estas preguntas, por lo menos en un primer nivel. No es la intención ahora debatir, pero todas seguramente son opinables. La psicología, la sociología, la neurociencia y derivado de la neurociencia, el neuroliderazgo, siempre han estado trabajando y tratando de desentrañar. ¿Qué es esto de los líderes? Primero se empezó a trabajar, bueno, primero, no sé si exactamente tampoco, pero bueno, la primera preocupación era sobre los líderes políticos. Pero después se empezó a preguntar, bueno, ¿qué pasa con los líderes en las organizaciones? ¿Qué pasa con los líderes políticos? ¿Se nace el líder político? ¿Qué es un líder carismático? ¿Qué es el carisma? Etcétera. Entonces empiezan a confluir un montón de ciencias. Me quedo corto. Psicología, sociología y más recientemente la neurociencia, debatiendo, preguntándose, investigando y estudiando sobre qué es, cómo funciona. Fíjense, y aquí creo que ni siquiera está tan completa, los enfoques sobre el liderazgo. Un enfoque funcional, que nos dice, bueno, el liderazgo es válido funcionalmente, es decir, para determinados momentos es necesario para la supervivencia de un grupo. Lo que sea. Para lo que sea, desde la convivencia o la supervivencia más elemental, que a lo mejor están perdidos en algún desierto, hasta la supervivencia de un grupo cualquiera. Empírico. El enfoque empírico es ese enfoque que nos dice, bueno, el líder es elegido por la gente. ¿Por qué razones? Pues, por lo que sea, porque cae bien. Si alguien tiene que votar en algún momento por un líder y dice, bueno, a ver, levantemos la mano, ¿quién va a dirigir este grupo? Bueno, unos levantarán la mano, otros no, y saldrá elegido. Ahora, si le preguntamos a los que están en ese grupo, ¿por qué votaste exactamente? Bueno, a lo mejor, hombre, alguna razón va a dar, pero digamos que desde el punto de vista empírico es porque me cae bien, me parece bien. No hay criterio, por decirlo de alguna manera. El liderazgo desde el enfoque institucional o sociológico ya varía. Allá es el puesto que le corresponde a alguien. ¿Sí? Gerente, el subgerente, el director, etcétera, etcétera, ya es institucionalizado. ¿Sí? Desde el punto de vista cognitivo, aquí ya se eligen líderes por determinadas cuestiones ya, por determinados parámetros, no como en el empírico, que no hay parámetros de la elección de la gente. Normalmente una votación política es empírica. La votación política me refiero al voto, ¿no?, que tenemos para autoridades de la administración pública. El cognitivo no, ya tiene parámetros. Bueno, ¿quién es el que más sabe de? El que tiene más experiencia, el que más sabe, el que de alguna manera se ha ganado por su conocimiento. Entonces, esa persona es el líder. El naturalista. El enfoque naturalista es, bueno, se nace libre. Se nace libre. Los líderes nacen y ya está. Mahatma Gandhi, tantos líderes
buenos y malos. Por no nombrar a los malos, nada más que los buenos. Conductista. Conductista es ese enfoque donde dice, mira, el líder, ¿sí?, tiene que adaptarse para, o adoptar, mejor dicho, adoptar determinadas conductas para liderar un grupo. Para una conducta de este tipo, una conducta del otro, para manejarse en el grupo, para liderar. El enfoque de la contingencia, ¿sí?, es, como la palabra lo dice, aparece algo, hay algo, y alguien surge como el solucionador. ¿Sí? O sea, algo que se hace puntualmente, alguien toma el liderazgo de algo ante una contingencia y lo soluciona. Después está el psicoanalítico. Ahí ya el psicoanálisis también mete la mano. Tal vez tendríamos que decir, no solo psicoanalíticos, sino psicológicos, porque no siempre los psicólogos están de acuerdo con el psicoanálisis, ¿no? Es más, Freud está siendo últimamente bastante cuestionado. Pero bueno, del enfoque psicoanalítico ya va a la parte subconsciente, a las razones, a la proyección del grupo, cómo el grupo proyecta ideales sobre su líder, etc., ¿no? Entonces, ya empieza a profundizar, a escarbar en la mente de los líderes. Y finalmente, el cual ya nos vamos a explayar, el enfoque neurocientífico. El enfoque donde la neurociencia dice, un momento, yo tengo algo que decir. Es un comportamiento humano. Por lo tanto, el cerebro tiene algo que ver, ¿no? Entonces, permítanme que yo también opine, dice el neurocientífico. Bueno, fíjense, esto es una clasificación que se hizo en algún momento, un tal James la hizo por el año 1998. Seguramente si buscamos, porque de verdad yo diría casi aterrador la cantidad del volumen que hay de información, de estudios, de clasificaciones, de modelos, uno se pierde, pero ya con esto tenemos bastante para hacernos una idea de todos los enfoques que puede tener el liderazgo. Como un ejemplo de uno de los enfoques, un ejemplo más moderno, si les quiere, está el de Ken Blanchard. Ken Blanchard propone lo que él llamó liderazgo situacional. En este tipo de liderazgo estaríamos en un enfoque conductista, ¿sí? O sea, determinadas conductas que tiene que tener el líder para hacerlo. Pero Ken Blanchard propone algo que hasta el momento, cuando él saca esta idea, en los años 80 aproximadamente, dice, no hay una sola manera mejor de ser líder, ¿sí? Porque hasta ese momento había, todos los estudios estaban enfocados al perfil. ¿Cómo tiene que ser un líder? Entonces, ¿cuál era la idea? Hombre, si este es el modelo de líder, tú lo tienes que imitar. Mírate en el espejo de lo que es un líder perfecto y tú imítalo lo más posible. Esa era un poco la posición del enfoque. Ken Blanchard dice, no, esto no va por ahí. En realidad, tienes que ser varios líderes o varias conductas de acuerdo a las circunstancias. Y lo que es muy interesante también es que no solo lo desarrolla teóricamente, sino que establece un modelo, un método que se puede seguir. Inclusive se puede seguir con plantillas, formularios, etcétera, etcétera, ¿no? La que ya excede un poquito la intuición, el estilismo o el arte, sino que se mete ya en algo un poco más, si quiere, más duro, como un modelo, como un método. Plantea algo que se los resumo muchísimo, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que hablábamos de Carlos, de la historia de Carlos con la que comenzamos a hablar. Este es el resumen
de los estilos del liderazgo situacional de Ken Blanchard. Fíjense los ejes. Comportamiento de apoyo y comportamiento directivo. Esto es, orientado a la tarea, el directivo, y orientado a la parte humana, de relación. Y dice Ken Blanchard, depende de la situación de cada miembro de la organización, aquel que los dirige, aquel que los lidera, vamos a utilizar el término correctamente, aquel que los lidera, va a pasar por una curva de este tipo. Primero, ¿qué tiene que hacer? Para ejemplificarlo. Digamos que alguien entra nuevo en la empresa. Nuevo. Que tiene a lo mejor alguna experiencia, pero entra nuevo, empieza a trabajar por primera vez en una organización. No necesariamente en una organización cualquiera. Bien. Empieza nuevo. ¿Cuál es la tarea? La tarea del líder en ese momento va a estar orientada a una alta dirección y un apoyo desde el punto de vista emocional, relacional, relativamente bajo. ¿Por qué? Porque tiene que aprender la tarea de esa persona. Entonces yo me oriento como líder, me enfoco en dirigirlo. Es como un niño pequeño. Yo a un niño muy pequeño no le puedo decir, oye, mira, te tienes que abrigar porque hay un virus de la gripe que da vueltas, que tal. No le puedo dar explicación. Le tengo que decir, mira, póntelo. Cuando sea más grande, ya sí. Es más, ni siquiera se lo tendré que decir. ¿Entiendes? Pero en esa primera etapa de alguien que recién comienza a trabajar en una organización, el líder tiene que ser muy directivo. Preocuparse, si esta persona recién entra, yo sé cómo está en la tarea, todavía no está maduro en la tarea, por lo cual tengo que dirigirlo mucho. ¿Cuál es el segundo paso? Lo que modernamente se dice coach. Ya se trata entonces de dar una dirección alta, pero también un apoyo alto. ¿Por qué? Porque esa empresa, la organización, comienza a desgastarse un poco. Cuando ya aprende la tarea, cuando está en un periodo, si bien no de aprendizaje, pero no en el top de su tarea, se está un poco desgastado. Entonces ya necesita un comportamiento de parte del líder, de mayor apoyo. Entonces aquí, el líder situacional dice, yo a este colaborador mío tengo que darle mucho apoyo y mucha dirección. Supongamos que pasó esta etapa, ya aprendió lo que tenía que aprender, está maduro en su tarea, siempre habrá algo que aprender, pero ya está maduro en su tarea. ¿Y qué ocurre? Que empieza también el desgaste de alguna manera, empieza el aburrimiento, empieza la falta de motivación probablemente. Entonces, ¿qué está necesitando? Ya no necesita que la dirección, que le digan cómo tiene que hacer las cosas, sino brindarle apoyo, motivarlo, brindarle apoyo. Estamos entonces en este punto que sería el sector S3, como lo va llamando él, S1, S2, S3, apoyo alto y dirección baja. Finalmente, cuando ya sabe la tarea y tiene una alta motivación, ese es el momento de delegar. La delegación es un problema crucial y es un problema, yo diría, grave. Hay dos grandes, en las organizaciones, hay dos grandes problemas, la comunicación y la delegación. Nos cuesta mucho delegar. Nadie hace las cosas mejor que yo. Estoy aburrido de escuchar eso en empresarios. Es que, ¿quién va a hacer las cosas? Pero si yo llevo años en esto, ¿quién me va a enseñar? ¿Por qué? Y se sienten, al final, agobiados, llenos de obligaciones que les tiran, que les dan sus propios empleados. Porque si al final el que tiene que resolver es él, a mí no me empoderan de ninguna manera, pues al final, carga tú con el mochuelo, venga, arréglatela como puedas. Entonces, la delegación funciona
Esto es importante, funciona siempre y cuando ya haya una madurez en la tarea y haya una alta motivación. Si no, estoy fallando. Si como líder situacional no estoy dando en ese cuadro, no estoy dando apoyo emocional o relación y dejando lo que haga, la cosa no va a funcionar como debe funcionar. Ese es el esquema, esa es la idea de Ken Blanchard, y sobre esta idea del enfoque a la tarea en distintos grados o intensidades, el enfoque a la tarea, que es el comportamiento directivo, o el enfoque a la relación, que es el comportamiento de apoyo, aparecieron y aparecen y siguen apareciendo muchas ideas interesantes sobre los estilos de liderazgo y sobre este liderazgo conductual, de un enfoque conductual. Esto lo he querido poner como ejemplo. Podemos tomar otro enfoque, un enfoque empírico, podemos tomar otro enfoque y dar ejemplos y a lo mejor explicar algunos modelos más. Pero esto es como un ejemplo de lo que es un enfoque teórico llevado a la práctica. Yo personalmente lo he aplicado mucho. A mí me ha sido sumamente útil. Lo he aplicado. Y en algunos momentos lo he podido aplicar de una manera más rigurosa, sobre todo cuando lo empecé a usar. De una manera más rigurosa, en el sentido de decir, bueno, incluso me manejo con formularios, planillas, pequeños programas para poder trabajar. Yo sé, aquí está Juan Pérez, aquí está tal, cada uno de los empleados y poder trabajar, siempre que no sean unos equipos demasiado grandes, claro. Después ya uno lo termina haciendo de una manera casi intuitiva, ¿no? Bueno, ya sé, ¿sí? Ya sabes moverte de alguna manera en esta curva. ¿Sí? Y francamente me ha sido de mucha utilidad, me ha ubicado en ese grado de apoyo o grado de dirección, de orientación. Bien, dicho esto, vamos a ver qué nos dice Peter Drucker. ¿Quién es Peter Drucker? Peter Drucker es un super gurú de la administración. Este hombre, no sé, sí, tiene más de 90 años largos. Lleva más de 50 años trabajando como asesor, consultor, investigador, etcétera, etcétera, en las organizaciones. Cuento esto porque Peter Drucker es un gurú, ¿no? Entonces Peter Drucker, lo que dice Peter Drucker tiene fundamento, sin duda, ¿no? Son 50 años trabajando en el mundo de las organizaciones. Ya veremos si tiene algo que decir o no. Bueno, ¿qué dice Peter Drucker? Y acá nos encontramos con algunas cosas muy interesantes. Al final son muy pocas conclusiones. Después de 50 años, dicen, oiga, don Peter, ¿qué pasa? ¿Qué es un líder? ¿Cómo funciona esto de los líderes? Bueno, te voy a explicar. Primero, no tienen en común ningún tipo de personalidad ni rasgo. Dice Peter Drucker, señores, a mí me ha tocado trabajar y conocer a líderes de todo tipo. Desde el tipo que estaba encerrado en su oficina y no hablaba con nadie, hasta el que estaba hablando todo el día con toda la gente, de planta, subía para arriba con los directivos, con los demás abajo, con los demás arriba, y hacía unas relaciones impresionantes. Me ha tocado conocer de todo, y todos han sido líderes. ¿Por qué han sido líderes? Porque han conseguido que los siguiera la gente y han conseguido empresas exitosas, organizaciones exitosas. Señores, dice Peter Drucker, yo no encuentro que haya nada en común en cuanto a personalidad, rasgos definidos, tal. No tiene que ser altos, ni bajos, ni gordos, ni calvos, ni con pelo, nada. Es igual. ¿Qué nos dice también Peter Drucker? Solamente tienen una cosa en común, que no tienen carisma. ¿Oh? ¿Cómo? Toda la vida estamos acostumbrados a escuchar que los líderes, el carisma de los líderes, que gracias a su carisma arrastran a la gente. Peter Drucker dice, pero no sé. Pero en las organizaciones, si hay algo en común es que no tienen carisma. Es gente trabajadora, es gente preocupada, apasionada, tiene otras cualidades u otras
comportamientos, pero no necesariamente carismáticos. Hay gente que no es en absoluto carismática. Hay gente incluso con la que es muy difícil trabajar. Con Steve Jobs era muy difícil trabajar y no podemos decir que no era un líder. ¿Y qué le daba el liderazgo? La genialidad, porque tratando con la gente era un verdadero desastre. Y pone una definición mucho más simple que la que yo di. ¿Qué dice? Un líder es alguien que tiene seguidores. Punto. Ya está. Esa es la única definición válida. Lo dice eso Peter Drucker como diciendo, a ver, no nos compliquemos con tratar de dar una definición de lo que es el líder, porque es tan complejo. Y el liderazgo no tiene rasgo de personalidad, no tiene características, no tiene perfiles, con lo cual, lo único que podemos decir, bueno, ¿y quién es líder? Al que lo sigue. Punto. Interesante. El líder no es necesariamente popular. La idea no es que sea popular. El líder amado, el líder... Estamos hablando siempre de liderazgo en las organizaciones, ¿no? En algunas sociopatías y en algunos problemas. Entonces, el líder no necesariamente popular. No, para nada. Es resultado. Obtiene resultados. Lidera cuando hace una empresa exitosa. Lidera cuando hace un grupo de trabajo exitoso. No porque lo quiera todo el mundo. Cuidado. Puede haber personajes que los quiere todo el mundo, que son sumamente populares, y no les hacen caso. Y no lideran. No orientan. No hacen absolutamente nada. Simplemente que son simpáticos. Bueno, no, hombre, está muy bien que las organizaciones se den todo. Pero los líderes organizacionales no van por ahí. Eso sí, dice, bueno, dan el ejemplo. Dan el ejemplo. Algo tan simple como eso, y que muchas veces vemos que nuestros líderes, no me quiero meter en política, pero nuestros líderes políticos, sin meterme en ningún tipo de partidismo, poco ejemplo dan. Poco ejemplo dan muchas veces. Bueno, pero digamos que predica con el ejemplo. Y eso es tan antiguo como la vida misma. Nuestros hijos aprenden no de lo que le decimos, sino de lo que hacemos. Es así. Hijo, fumar es muy malo y yo fumo. Da igual. Dime lo que quieras. Si no te aplicas el cuento, no me lo trates de aplicar a mí. Ejemplo. Algo tan simple y tan de sentido común. Y por supuesto que no es ni rango, ni privilegios, ni dinero. El liderazgo es responsabilidad. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad sobre gente que se lidera. Hay una responsabilidad social dentro de la organización. O fuera de la organización, mejor dicho. Es responsabilidad. Interesante. Interesante. Esa es la opinión entonces de Peter Drucker, el gran gurú de la administración de las organizaciones, después de tantos años de estudio y de trabajo en el. Claro, pero uno se queda un poco huérfano, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa? Que a mí me ha tocado, a mí me han nombrado jefe. O sea, yo tengo que liderar. ¿Qué hago? Peter Drucker no te da muchas respuestas, ¿no? En realidad no tienes de dónde agarrarte. A ver, ¿qué hago? Peter, dime cómo hago. ¿Qué hago? Porque está muy bien lo que tú dices, pero si no es el carisma, no es la personalidad, tal. Bueno, doy ejemplos. ¿Qué más? Un poco más. Entonces siempre hay cosas complementarias. Esto no obviamente es una opinión muy respetable, pero bueno. Sigamos tratando de respondernos a algunas preguntas. ¿Es un rasgo genético? ¿Será genético? ¿Qué piensas? ¿Los líderes nacen o se hacen? O algunos nacen y otros se hacen. O algunos tienen algo. No, difícil. La genética ha avanzado muchísimo en esto, es fantástico, es maravilloso lo que ha avanzado. Y ya habla no solo de la carga genética, sino de la epigenética. O sea,
cómo el medio ambiente influye en aquellos genes que se manifiestan o que no se manifiestan. Pero de hecho, lo que no existe es un gen de líder. Sería bueno que en algún momento se descubriera ese hereda, porque es un gen, ¿sí? Y puedan manipularlo. Pero hasta ahora no hay un gen específico de líder. El gen de líder, no. Al menos no está identificado. Y probablemente no se identifique nunca, porque son cuestiones complejas, no es simplemente un trocito de ADN. Pero sí es cierto que hay personas que se conoce, por supuesto, que la inteligencia tiene un factor genético y un factor que no lo es epigenético, que es cultural, etcétera, etcétera. Entonces sí, a lo mejor le puede decir, bueno, hombre, si esa persona es muy inteligente, es buen orador, es empático, o sea, se pone en el lugar del otro. Incluso le puede sorprender un poco el aspecto físico. Hay un científico, no recuerdo el nombre, que hizo un estudio sobre las características físicas de los líderes políticos más exitosos. Y ha creado un modelo, de manera tal, ahora hasta dónde llega el punto, ¿no? De manera tal que dice, mire usted quiere ganar la elección, además de varias cosas, elija el político físicamente adecuado y da proporciones del rostro. Estamos hablando de un tema científico, no es un chanta, como dicen en Argentina. Estamos hablando de un tema científico, el tío lo ha demostrado con sus algoritmos, con sus... Mire usted, si tiene tales proporciones del rostro, tiene más posibilidades de ganar una selección, de liderar. Algún tipo de liderazgo, podemos decir. Bueno, esto es anecdótico. Vamos al fondo del tema. Que en parte puede ser genético porque puedes nacer con ciertas habilidades o con ciertas competencias, inteligencia, oratoria, empatía, afectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no existe un gen de líder. ¿Se puede aprender? Claro, ¿aquí qué pasa? Peter Drucker también lo decía. Dice, yo prácticamente no me he encontrado, por eso dice, algo que tienen en común es que no tienen carisma. El líder carismático es escasísimo. Son muy pocos. ¿Qué quiere decir? Que a la mayoría de nosotros nos toca lidiar con una tarea de liderazgo sin ser carismático, sin tener ese don extraño, ¿no? Ese halo, sin serlo. Por lo cual, tenemos que aprender. Y sí, podemos aprender, lógico. Ahora aquí yo suelo hacer una comparación. Supongamos que alguien nace con dotes musicales. Evidentemente, existen ciertos dotes con los que se nace, inclinación hacia la música, etc. Y aprende a tocar guitarra. Y si lo trabaja y si estudia mucho, pues lo hará muy bien. O lo hará regular, o muy poco. En cambio, aquel que ha nacido sin esa inclinación, sin esa genética, de alguna manera genética que tiene que ver con la música, puede ser mejor guitarrista que el que nació con ello, pero no practicó ni se hizo. A ver, Pavarotti no creo que simplemente cantara debajo de la ducha y después fuera a cantar al teatro, no creo, ¿no? Estudian, saben, se perfeccionan. Entonces, alguien que no tiene dotes especialísimos, no importa, no nace a lo mejor con capacidades lingüísticas especiales, pero puede mejorar. Conclusión, sí, señor, el liderazgo se puede. Cada uno tendrá su límite, pero se puede aprender. ¿Sí? Se puede aprender el liderazgo. Vamos, lo voy a decir mejor. Se puede aprender a liderar mejor. ¿Vale?
esa misma persona puede aprender a liderar un grupo fenomenalmente, pero después sale a la calle y no es capaz de liderar otro grupo, ¿sí? Que ha aprendido a liderar ese grupo. ¿Me explico? No es que sea el don, de repente me trabajo y soy un líder universal. Eso no es así, pero se puede aprender. Bueno, sobre el tema del perfil, Peter Drucker dice no es perfil, en realidad no es, pero bueno, la mayoría de los autores coinciden que sí hay determinadas cosas que son básicas e indispensables. De estas listas uno puede llegar a encontrar listas de 20, 30, 50 aspectos, características, perfiles de un líder. Pero hay algunos que yo he seleccionado porque además mi experiencia he notado que son las válidas, ¿no? Las más válidas, las más importantes. Íntegra. ¿Qué es ser íntegro? Ser íntegro es decir A aquí, y decir A allí, y decir A en todos lados. Porque son convicciones. Entonces, es íntegro. No le dice a cada persona lo que quiere escuchar, no, es íntegro. Emocionalmente inteligente. Acordémonos de la historia de Carlos. Carlos no era emocionalmente inteligente, tuvo que desarrollar su emocionalidad. Él era técnicamente inteligente, comercialmente inteligente, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista duro, por decirlo de alguna manera, que no es netamente duro. Entonces, ser emocionalmente inteligente, ponerse en el lugar del otro, entender a la gente, hablar con sus colaboradores, entenderlos como seres humanos, sus colaboradores, es clave. Clave. Ser justo. Justo e íntegro va muy de la mano, ¿sí? Pero aquello que tú asumes que hay justicia, dice, bueno, a lo mejor está tomando una medida antipática. A lo mejor tiene que decidir sobre algo que no te gusta, pero si es justo en sus decisiones, con algún error, pero que es justo al fondo, no hay problema. Te conformes, ¿qué va a hacer? Es justo. No me gusta, pero me toca. Inspirado, apasionado, también van muy de la mano. Los líderes tienen que ser inspirados, inspiradores. Si es inspirador, inspiradores, con algún rasgo a lo mejor de genialidad, de adaptación, de saber adaptarse en medio a las circunstancias cambiantes, ¿sí? Inspirar a la gente, darle inspiración, un porqué, una visión. Y apasionado. Si no eres apasionado, no vas a hacer nunca bien tu trabajo. Lo harás a lo mejor más técnicamente, tal, como ese dicho muy famoso, dice, dedícate a lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. No es trabajo en el sentido de carga, apasionado, que le gusta lo que es fundamental. Bien, ya nos hemos respondido algunas preguntas. Entonces, empezamos un camino y vamos cargando la mochila. La mochila es grande porque hay algunas cositas más que todavía tenemos que cargar. ¿Qué hemos cargado hasta ahora en nuestra mochila? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos podemos llevar? Simple. El liderazgo es motivación para que la gente haga las cosas voluntariamente. Y la motivación genera actitudes. Las actitudes generan comportamientos y los comportamientos generan acciones. Hemos visto que hay muchos enfoques, hay muchas maneras de enfocar el liderazgo. También que el liderazgo se aprende o se mejora. Porque la mayoría de los que nos toca conducir a gente no somos necesariamente carismáticos. Hemos aprendido muchas cosas. Ponemos el ejemplo del liderazgo situacional, ¿no? Un enfoque conductual. Y hablamos de los perfiles, de ciertas cosas elementales que al menos sí tiene que tener un líder. ¿Cómo vamos? Primera etapa. Bien, queda por caminar, pero ya en la mochila tenemos algunas cositas que no son pesadas. Muy bien, estoy escuchando y apasionadamente justamente lo que acabas de... El último punto que hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle, Luis,
Dime. que quiero comentarlo porque Sí, Raúl. como esto es una reunión de amigos y amigos que respetamos a todos y siempre queremos el conocimiento y la verdad, han escrito algunos, Antonio Curi y Gerardo Bessetton, han escrito que Peter Drucker, bueno, o Peter Drucker, Peter Drucker, sí. murió en el 2005. Conocí en Claremont, cerca de Los Ángeles, es el área de Los Ángeles. En Claremont él tenía su facultad, digamos, o sea que él tenía el propio edificio y daba las clases sentado ante una gran audiencia y prácticamente ni se levantaba, o sea que hablaba, pero era tan interesante todo lo que hablaba que era fantástico. ¿Y por qué dije Peter Drucker? Porque él nació en Austria, o sea que allá se pronuncia Peter Drucker. Y en Estados Unidos, como vivió la mayor parte de su tiempo profesional, digamos, le decían Peter Drucker.